Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en este día. Vamos a estar estudiando un tema bien interesante para este día. Y el tema para hoy es ¿cuándo un matrimonio es válido? ¿Cuándo es válido ese matrimonio según la palabra de Dios, según la ley de Dios? Y también cuándo es válido para los hombres, delante de los hombres. Vamos a estar leyendo la Escritura, gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 3, verso 15 al 18, que nos dice de esta manera, gloria al Señor. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, repito, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hoy en día hay muchas diferentes opiniones referentes a cuándo un matrimonio es válido, cuándo ese matrimonio se puede romper, si es que se puede romper, si es válido, y vamos a ver por qué. Dice, algunos dicen, por ejemplo, si te casas por la iglesia, tu matrimonio vale. Es una opinión, un dicho de algunas personas y también de algún tipo de religiones, sectas o denominaciones, como por ejemplo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, si te casás por la iglesia, tu matrimonio vale. Pero si vos no te casaste por la Iglesia Católica, si no te casó un cura o no te casó alguien religioso, entonces no vale, dice, porque la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dice, y ese matrimonio fue hecho por Dios. Vamos a ver si es que fue hecho por Dios. Otros dicen, porque estás unido por un hombre y no por Dios. Dice, cuando estás unido por un hombre, te podés separar. Según la Biblia, ¿esto es verdad? Te diría que no. La Biblia no está escrito, estos son simplemente doctrinas de hombres. Son doctrinas de hombres, son herejías que están los hombres hablando, simplemente son costumbres de las religiones, de las sectas, costumbres que se repiten generación tras generación y lo dicen como que fuera una verdad de Dios, cuando Dios nunca ha dicho nada. Según las leyes terrenales, el matrimonio religioso no es válido si no está inscrito en un acta matrimonial certificado por una autoridad, juez o ministro autorizado. Repito, según las leyes terrenales, el matrimonio religioso no es válido. No es válido si no está inscrito en un acta matrimonial certificada por un juez, por un abogado o por un ministro autorizado. Así nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7. Para aquellos que dicen que solo es válido el matrimonio cuando está hecho dentro de un templo de ladrillo, o sea, dentro de una iglesia. Si vos te metés debajo de un lugar que tenga ladrillos, que se llame iglesia, church, sinagoga, como le digan, monasterio, como le digan, en donde vos te cases, es válido. Pero vamos a ver si la Biblia lo dice, porque demasiados dichos, pero tenemos que ver si eso que dicen las personas es en realidad.
muchas personas toman como cierto esos dichos y dicen, bueno, entonces si no es válido, yo me casé por lo civil, dice. Entonces yo me voy a divorciar y voy a casarme ahora por la iglesia. O sea, voy a entrar bajo un templo de ladrillo, bajo un cuadradito de ladrillo y ahí va a ser válido. ¿Por qué? Porque ahí dicen que está Dios. Ahí está Dios, entonces ahí se me va a validar el matrimonio. Ahora, ¿cambia alguna situación? ¿Cambia algo que tengas una cobertura de ladrillo a tu alrededor y sobre tu cabeza? ¿Cambia ese pacto matrimonial hecho ante los hombres? Hechos 7:48 nos dice, si bien el Altísimo, Dios, no habita en templo hecho de manos. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es mi hogar? Eso dice el Señor en su palabra. Dice, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Entonces diríamos que si Dios no está en ese templo hecho de manos, ¿cuándo es válido entonces el matrimonio? ¿Cuándo es válido? Gálatas 3:15, 18, según la palabra de Dios, según la Biblia, ¿cuándo es válido ese matrimonio? Lo vamos a descubrir juntos leyendo la Escritura. ¿Qué dice Dios? Dice, cuando un matrimonio es válido. Gálatas 3:15 nos dice, hablo en términos humanos, que un pacto, aunque sea de hombre, o sea, dos personas se unen por voluntad de un hombre, de una mujer, una vez ratificado, nadie lo invalida. Escrito está, nadie lo invalida ni le añade. O sea, no lo podés anular, aunque sea de hombre. Para aquellos que dicen, sobre todo en el área de los católicos romanos, dicen, todo aquel que tiene esa doctrina católica romana, dice, si te casaste por lo civil, te podés divorciar y casar ahora por la iglesia. Si vos te casaste por lo civil, entonces ahora te podés casar por la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios, que es sobre toda palabra de hombre, dice que ese pacto hecho de hombre, nadie lo invalida. Nadie. Ni le añade, no le quita. Es válido. Para Dios es válido ese pacto hecho de hombres. La Escritura nos dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Para aquellos que dicen, yo no necesito someterme a ninguna autoridad, a ningún gobierno, no necesito ir al área civil con una bendición del sacerdote, del ministro, del pastor o de una hermanita nomás cualquiera. De una profetisa, puede ser, una profetisa que bendiga mi boda. Yo me voy a casar así. Pero resulta que la palabra de Dios no autoriza eso, no lo autoriza, no está escrito. No dice que puede casarte un hombre o una mujer. Aquí lo que vale es lo que dice, no solamente lo que dice la palabra de Dios, también hay leyes instituidas, por eso dice que Dios fue el que puso esas autoridades. Dice, porque no hay autoridad sino dada de Dios, y las que existen por Dios fueron constituidas, y quien resiste a esa autoridad se opone a Dios. O sea que las leyes que están sobre la tierra están puestas también para que los hijos de Dios nos sujetemos a ellas. Entonces nos dice también Tito
3:1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. También la Escritura nos está diciendo en Primera de Pedro 2:13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes, a los gobernadores como enviados por él. Dice, porque estos están puestos para alabanza o castigo para los que hacen mal, o alabanza para los que hacen el bien. Según la Escritura, queremos saber en este día, porque esta es una pregunta que muchos hacen, si una persona se puede divorciar. Pues la Escritura en 1 Corintios 7:11 nos dice que sí, que se pueden divorciar, aunque el Señor dice que Él aborrece el divorcio, nos dice en Malaquías, pero leemos allí que a paz nos llamó Dios, y el que se separa dice, quédese sin casar. O sea, puede separarse por algún tema de conflicto, que no se viva en paz en el hogar, que haya un desacuerdo. Como dice 1 Corintios 7, dice que los que están unidos en matrimonio mando, dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero sí, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, la palabra de Dios manda el Señor a no separarse. Es un mandamiento, manda el Señor, no Pablo, manda el Señor. Y si se separa por algún motivo, dice, quédese sin casar. Y no dice que se case con otro o con otra. Dice, quédese sin casar y reconcíliese. En caso de que quiera, se puede reconciliar, pero no autoriza la Biblia a casarse con nadie. Por eso dice, quédese sin casar, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea que si vinieron al Señor siendo uno incrédulo, ese marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula, si es el esposo que se ha convertido a Cristo y ya estaba casado, entonces se conocieron en el mundo, dice, entonces ese hombre va a ser santificado en la mujer y la mujer en el hombre. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque a veces el incrédulo empieza a maltratar, o viceversa, la mujer maltrata al hombre por causa del evangelio. Y ese hijo, esa hija de Dios vive un infierno total. Eso dice el Señor, a paz nos llamó el Señor. Leemos también en Mateo 5:32 un versículo muy controversial que nos dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, cuando el hombre le da carta de divorcio, dice el Señor que es por causa, porque tienen el corazón duro. Tienen el corazón duro, dice, que Moisés les permitió divorciarse, dice, por la dureza de vuestro corazón, decía el Señor. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón perdonador, no quieren perdonar a la otra persona, y a veces se discuten por cualquier cosa que no tiene nada que ver con el matrimonio, por celos, por contiendas, por cualquier tipo, y ya quiere darle carta de divorcio. Entonces dice, hace que ella adultere, dice la palabra de Dios. También encontramos aquí en este caso, fornicación es cuando no están casados, sino sería adulterio. Por eso dice por causa de fornicación.
se entiende que esas personas están en un compromiso matrimonial. Porque dice, por causa de fornicación, puede darle carta de divorcio. Mateo 5. Por fornicación, si no diría, por adulterio puede darle carta de divorcio, por ser una adúltera, pero no dice, por ser una adúltera puede darle carta de divorcio, sino dice, por fornicación. Y fornicación es cuando es una relación libre, son fornicarios. Cuando la persona está casada se le dice, son adúlteros. Eso hasta el mundo lo entiende perfectamente. Pero los hijos de Dios a veces cierran su corazón y su mente y dicen, yo le voy a dar carta de divorcio por fornicación. Pues no existe tal fornicación. Ahí lo que existe es un adulterio. También el hombre, vamos a ver, entonces si fuera por adulterio, pero no está escrito ese versículo, está escrito por fornicación. Por fornicación, dele carta de divorcio, pero si le da carta de divorcio, dice, hace que ella adultere, y el que se casa con el divorciado también adultera. O sea, que se convierten en adúlteros por casarse con otra persona. Se convierten en adúlteros. También está el adulterio del corazón. Dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto está escrito así. Entonces, la mujer le daría carta de divorcio a cada rato a todos los hombres. ¿Por qué todos los hombres serían todos divorciados? Porque los hombres muchas veces están mirando en el Facebook y ya miraron a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso es pecado delante de Dios. Por eso dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí está hablando de renunciar a estar mirando con tu ojo a las mujeres. Eso dice la Escritura. Gloria al Señor. Encontramos, por ejemplo, en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, dice, el nacimiento de nuestro Señor fue así, dice Mateo 1, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase. ¿Vieron? Dice, se halló que había concebido el Espíritu Santo y José, como su marido era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo que llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Y ella era una virgen, como dice la palabra, que iba a concebir y su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, la recibió a su mujer, pero no la conoció. La recibió, dice, pero no la conoció. Ahí estamos hablando de un desposorio, de un compromiso. Había un compromiso. Estaba pensando tal vez en despedirla, pero el Señor se reveló a su vida. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? Este es un tema de muchísima controversia. El pueblo de Dios, mucho pueblo que quiere divorciarse y entonces ponen excusa, se aprovechan de todos los dichos por las diferentes denominaciones, iglesias católicas, aún cristianas, que no tienen claro el tema del matrimonio, que el matrimonio
es un pacto para siempre. Nadie lo invalida ni le añade, aunque sea de hombre. Y entonces están diciendo, bueno, si tú no te casaste por la iglesia, solo por lo civil, te puedes divorciar. Ya te digo, hermano, eso no es válido. No está escrito en la Biblia, no estás autorizado a divorciarte de tu esposa. El pacto que hiciste es una vez y para siempre. Es una vez y para siempre. Y dice la Escritura que si se separa, quédese sin casar. 1 Corintios 7, 11 y 12. O reconcíliese, que el marido no abandone a su mujer. Mandamiento del Señor. No lo dice Pablo, lo dice el Señor. Entonces, allí está escrito en Gálatas que ese pacto que es hecho de hombre, nadie lo va a invalidar. Y también allí encontramos en la Escritura que nos dice algo bien importante. Gloria al Señor. Dios dice que Él ha puesto al cielo y a la tierra por testigo. Al cielo y a la tierra por testigo contra nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Deuteronomio 30, del verso 15, usted lo puede leer. Para la gloria de Dios dice, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, escucha bien, si tú te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas. Dice, y pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, a los cielos y a la tierra, escucha bien, porque los cielos, dijo el Señor, cuando empezamos a leer hoy la Escritura, son el trono y la tierra estrado de sus pies. Si tú te casaste en cualquier lugar de este planeta, de la tierra, allí estaba Dios. Te casaste a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque la tierra es estrado de los pies del Señor. Y el cielo que te estaba observando es el trono de Dios. Porque dice el Señor que Él no habita en templo hecho de manos, no en ladrillito. O sea que si tú te metes debajo de los ladrillos de un templo, allí vale. Y si sales de debajo de los ladrillos, allí no vale. Pues eso no es verdad. Estás equivocado. Y quienes te están haciendo ese cuento también están equivocados y muy lejos de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no aprueba. Son herejías y muy falsas doctrinas. Lejos, no hay nada más alejado de la verdad bíblica que esa falsa doctrina, que si tú entraste debajo de un montoncito de ladrillos de un templo, ahí se te valida el matrimonio. No está escrito. Pero el Señor te dice en Deuteronomio 30, verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Así que, amados hermanos, tu matrimonio es válido, así te hayas casado acá o en la China, en un templo de Buda o en el templo, en cualquier
lugar que te hayas casado, delante de Dios lo hiciste. O sea, te uniste a una persona, pactaste con esa persona. Recuerda lo que dice Gálatas. Recuerda lo que dice Gálatas. Si te casaste en una iglesia, cualquier lugar, en el campo, al lado de un río, en cualquier lugar, si tú te casaste por lo civil, ese matrimonio vale. Ahora, tu matrimonio no valdría si la Biblia no lo estuviera avalando, pero el Señor dice que ese pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, ya fue ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso dice el Señor en Gálatas 3:15. Y también el Señor dice, si se separa, porque tal vez no estaban de acuerdo, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido. Ahí está escrito, el Señor lo dijo, nada te autoriza a separarte de tu esposa o de tu esposo, pero si lo haces por cualquier causa, dice el Señor que te quedes sin casar, porque Romanos 7 dice que mientras vive ese hombre, esa mujer está sujeta por la ley del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, y de tal manera que si se uniere a otro hombre, a otro marido, no será adúltera. Pero mientras vive, esa mujer está sujeta y casada, mientras ese marido vive, sujeta a esa ley. No está libre, está atada a ese hombre. Como dice la Escritura, que los dos son una sola carne, que los dos son uno solo. Dice, y no separe el hombre lo que Dios unió. Y ahí es donde también se apoyan esas falsas religiones que no están de acuerdo a la Escritura, que Dios no los está respaldando en lo que dicen. Dicen, bueno, Dios no lo unió, fueron ellos que se unieron, fueron ellos no conocían a Dios, así que me voy a separar. Bueno, pero escrito está que hay un pacto y que nadie lo puede invalidar. Nadie lo invalida y nadie le añade. Una vez ratificado ese pacto, nadie lo invalida. O sea, que es hasta que la muerte los separe, como dice Romanos capítulo 7. Romanos 7 lo dice, pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, o la mujer en caso de que muera, esa persona pasa a ser viuda, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, a otra persona, no será adúltera. Dios te bendiga, Dios te guarde, ten cuidado con lo que haces, porque el Señor juzgará a todo aquel, como dice su palabra, que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Con Dios no podemos jugar, como dice Deuteronomio 30, escrito está que el Señor ha puesto al cielo y a la tierra por testigo contra aquellos que hacen el bien, que hacen el mal, aquellos que se hacen por su cuenta. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, pon a Dios en tu vida en primer lugar, pregúntale al Señor, escudriña la Escritura, porque no tendrá el Señor por inocente al culpable, me dice la palabra de Dios, y el alma que pecare, esa morirá. Dice, podrás haber hecho muchas cosas buenas, pero si por ahí se te antoja pecar contra Dios, todo lo bueno que hiciste no le será recordado, dice la Escritura. Está escrito así, no le será recordado.
y por ese pecado perderás tu alma. También recordemos lo que dice la Escritura, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto también es pecado delante de Dios, y eso hay que pedirle al Señor perdón, misericordia, y echar fuera del corazón, echar fuera de los ojos, fuera del cuerpo, porque ahí hay un espíritu de adulterio, hay un corazón adúltero, ojos de adulterio. Como dice la Escritura, tiene los ojos cargados de adulterio, no se cansan de pecar. Y eso también el Señor lo está contabilizando, como dice la Escritura, que el cielo y la tierra es por testigo. Todo lo que hagamos en esta tierra escrito estará, y un día los libros serán abiertos, dice la palabra de Dios, y los hombres serán juzgados por las cosas que allí están escritas. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Amén y amén.